Iniciamos ahora con lo que vendría siendo caída libre, que es básicamente las fórmulas que ya pues manejábamos, ¿ok? Con anterioridad, con antelación, de cinemática en general, pero en casos particulares. Voy a pegar aquí las imágenes, las imágenes, no, las fórmulas de cinemática. Y bueno, aquí están algo achatadas, pero aquí están las fórmulas. Entonces empezamos a escribir. Pensemos primero, ¿qué es un objeto en caída libre? Es un objeto que bueno, se deja caer básicamente. Yo dejo caer esta pelota y comienza a recibir aceleración. Los cuerpos sienten una atracción hacia el suelo y esta atracción es lo que se le conoce como gravedad. Se han hecho muchos estudios sobre la gravedad y se determinó que el valor de la gravedad que se denota con el número, con la letra G, es alrededor de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Es una gravedad algo fuerte. Por ejemplo, en la Luna la gravedad es mucho menor. Y este valor de gravedad se obtiene por otras leyes interesantes y universales, y que se verán más adelante. Pero en general, este es el valor de la gravedad. Y podría decirse más bien que este es el valor de la aceleración que causa la gravedad. Es decir, la gravedad es el fenómeno que atrae los objetos hacia el suelo. Y por lo tanto, esta aplica lo que se conoce una fuerza, que bueno, se ve más adelante, pero genera una aceleración, porque claro, si el objeto pasa de estar quieto y empieza a acelerar o empieza a moverse es porque parte del reposo, es decir, al partir del reposo se dice que su velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo y empieza a acelerar. Por lo tanto, las fórmulas de caída libre son básicamente fórmulas donde la aceleración tiene un valor determinado y la velocidad inicial del objeto se hace cero. Así que poco a poco vamos a ir sustituyendo esas ideas en estos valores. En general, vamos con la velocidad final. La velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pero la velocidad inicial se hace cero, así que solo queda aceleración por tiempo. Y la aceleración es la gravedad. Así que se habla de GT, gravedad por tiempo. O se pone directamente el número. Se suele colocar eso también. 9,8 por T. Se suele colocar este número y ya más nada. También se suele hacer, pero no es correcto. Mejor pensar en gravedad, porque si yo te pregunto, por ejemplo, la velocidad final en la Luna, podrías calcularlo si conoces la velocidad, la gravedad, la aceleración de la Luna, que es de 9,6 creo, si mal no estoy. Entonces, por eso considero yo que es mejor generalizar en este caso. Entonces tenemos nuestra primera fórmula. Y claro, esta es la velocidad final, pero no es solo la velocidad justo antes de que toque el suelo. No, también es la velocidad en este punto, en este punto, en este punto, en este punto. Necesitaría saber es el tiempo que ha transcurrido hasta que llegó a ese punto. Por otro lado tenemos el desplazamiento, que en este caso lo vamos a llamar altura. ¿Okay? Altura anotado por h es igual a un medio no, es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La velocidad inicial se muere. Por lo tanto, la velocidad inicial se muere. Por lo tanto, todo esto me queda como un medio de la aceleración, que es la gravedad, por el tiempo al cuadrado. Y aquí tenemos otra relación muy útil también. Y a partir de esto podemos tratar de poner la velocidad final en términos de h. Vamos a multiplicar los de ambos miembros. 2h es igual a gravedad por tiempo cuadrado, divido un tiempo nada más, y me queda que 2h entre t es igual a gravedad por tiempo, que es velocidad final. Y aquí tenemos otra fórmula. Y por otro lado podemos hacer lo mismo aquí. Voy a dividir, voy a multiplicar tiempo de ambos miembros. Me queda entonces que velocidad final por tiempo cuadrado es igual a gravedad por tiempo al cuadrado, multiplico un medio de ambos miembros y me queda entonces que h es también igual a un medio de la velocidad final por tiempo. Entonces tenemos ya un repertorio de varias fórmulas para estos casos. Y por otro lado, bueno, tenemos el tiempo, ¿okay? Que se puede obtener despejando esto rápidamente.
el tiempo sería igual a la raíz de 2h entre g. Es decir, paso multiplicando 2 de ambos miembros, paso dividiendo gravedad, saco la raíz de ambos miembros y voilà, tengo el valor de el tiempo. Entonces no hay mucho más que destacar aquí en caída libre. Es solo un caso particular. Y ahora otro movimiento también muy interesante, que es tiro vertical. ¿Qué pasa si un objeto yo lo lanzo hacia arriba? Bueno, primero hay que analizar. Si lo lanzamos hacia arriba, parte con una velocidad inicial distinta de cero. ¿Ok? Parte con una velocidad inicial. Y el objeto va a subir, y va a subir, y va a subir. Y sucede que la gravedad lo va a jalar hacia abajo. Así que la aceleración de la gravedad esta vez es negativa. Pero las fórmulas de velocidad o de cinemática funcionan para una aceleración tanto positiva como negativa. Por eso se habla del vector aceleración, porque el vector está generalizado, puede estar positivo como negativo. Por lo tanto, son las mismas fórmulas. Son exactamente las mismas fórmulas. Solo habría que sustituir aceleración por gravedad sin necesidad de colocar el negativo, solo recordando que la gravedad tiene el negativo incrustado, por así decirlo, en el vector. Y listo. Pero otra cosa que sí es mucho más interesante es lo siguiente. Que claramente los objetos, cuando uno los lanza hacia arriba, llegan a un máximo hacia arriba y después empiezan a caer. Y cuando empiezan a caer, caen como si fuera caída libre. ¿Qué es lo que sucede aquí? La aceleración de la gravedad, que esta vez es negativa, jala al objeto. Entonces, es como si a la velocidad, es como si el objeto, pues mejor dicho, la velocidad del objeto va reduciéndose. Él va subiendo, pero la gravedad lo jala hacia abajo y lo jala hacia abajo y lo jala hacia abajo, hasta que la velocidad del objeto se hace cero. Entonces, en este punto, lo que se llama altura máxima, el punto A máximo, la velocidad final se hace cero. Así que esta es la condición que queremos. La altura máxima del objeto va a ser el caso en el que la velocidad final es igual a cero. Así que vamos a usar nuestras fórmulas para obtener pues lo que nos interesa en este caso. Bueno, sería conveniente pensar en este de acá. Sabemos que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2a me regresaría a esto. Pero como es la altura máxima, la velocidad final se muere porque se hace cero y por lo tanto esto me queda como menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración de la gravedad. Y aquí esto es muy interesante porque tú dirás, bueno, pero ya va, ¿por qué esto da negativo si la altura debe ser positiva? Recordemos que la gravedad es negativa en este caso. Por lo tanto, intrínsecamente aquí hay un doble negativo que sería positivo. Y es aquí donde pues todo funciona bastante bien. Ahora pensemos en el tiempo máximo. El tiempo máximo. Por definición, el tiempo es igual a la diferencia de velocidades entre la aceleración, en este caso la gravedad. Recordemos que esto proviene de la primera fórmula, de la definición. Entonces, al despejar tiempo, tenemos esto de acá. Y bueno, aquí la velocidad final se muere y esto me queda como menos velocidad inicial entre la gravedad, que nuevamente hay un doble negativo aquí. Entonces aquí tenemos las dos fórmulas para obtener tiempo máximo y altura máxima. Pero podemos interrelacionarlas. Voy a multiplicar de ambos miembros velocidad inicial, quedándome entonces velocidad inicial por tiempo es igual a menos la velocidad inicial al cuadrado entre g. Le voy a multiplicar un medio de ambos miembros, quedándome entonces un medio de la velocidad inicial por el tiempo es igual a esto de acá, que es justamente la altura. Así que esto sería la altura. Y aquí obtenemos un valor positivo por un número positivo, por una constante positiva, me regresa una altura positiva. Por supuesto, esto es el tiempo máximo. ¿Ok? Había olvidado decirlo aquí. Esto solo es el tiempo máximo.
es la altura máxima. ¿A qué hace referencia el tiempo máximo? El tiempo que tarda en llegar a la altura máxima, básicamente. Y la altura máxima es hasta donde llega. Luego de eso empieza a caer. Y como empieza a caer con una velocidad final igual a cero, podríamos decir que es la velocidad inicial del nuevo movimiento. Y como la velocidad inicial es cero, pasa a ser ahora un caída libre, tal como lo estábamos planteando hace poco. Y aquí ya tenemos nuestra fórmula de tiro vertical. Literalmente cualquier otra cosa que nos pueda llegar a interesar en medir, en calcular, se utilizan estas mismas fórmulas, solo que con la gravedad como aceleración y recordar que es negativa. No hay mucho más que decir. Y bueno.